Muy buenas y bienvenidos a mis amigos de YouTube. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber, absolutamente todo lo que necesitas saber para perder peso y no volver a recuperarlo nunca más, visto desde la alimentación. Vamos a tocar sobre todo la alimentación, qué alimentos debes de comer, cómo debes estructurar tu plato, qué alimentos, qué nutrientes elegir, cómo hacer una buena compra en el supermercado. Todo esto te lo voy a enseñar Hoy tenemos una pizarrita en la que te voy a dibujar, te voy a explicar todo lo que tienes que saber. Solamente viendo este vídeo vas a poder perder 10 kilos sin ningún problema y sin pasar hambre. Intro. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico, pero quédate hasta el final porque en el final te voy a dar una cosa súper especial que va a hacer que todo este vídeo tenga la máxima cantidad de sentido y lo puedas adaptar rápidamente. Nada más acabar el vídeo ya vas a poder hacer tu siguiente comida tal y como te explico aquí y puedes empezar a perder peso. Vamos a saber primero cómo elegir los alimentos, ¿vale? ¿Qué alimentos tenemos que elegir para perder peso? Es mucho más sencillo de lo que nos pintan, es mucho más fácil. Te voy a decir lo que tienes que hacer como grandes grupos y después vamos a ir entrando poco a poco en faena. Lo primero y más importante a la hora de perder peso es la cosa que se llama densidad calórica, ¿vale? A partir de esto vamos a trabajar casi todo. Densidad, ¿qué significa la densidad calórica? La densidad calórica es nada más que la cantidad de calorías que tiene un alimento por cada 100 gramos, por ejemplo, ¿vale? Es decir, un alimento con 100 gramos puede tener 100 calorías, un alimento diferente con 100 gramos puede tener 300 calorías. A partir de esta premisa es cuando vamos a elegir un alimento u otro. Alimentos que tengan mucha densidad calórica no nos interesa porque nosotros queremos perder peso y para perder peso tenemos que estar en un déficit calórico. Vamos a tener que cumplir una premisa indispensable para perder peso, ¿vale? Que es el déficit calórico. ¿Qué es el déficit calórico? Te lo voy a explicar rápidamente porque seguramente ya te lo han explicado alguna vez o has visto algún otro vídeo. El déficit calórico no es nada más que comer menos de lo que gastas. Es decir, si tú gastas 2000 calorías al día, ¿vale? Y tú comes 1500, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a producir el déficit calórico, ¿vale? Es decir, que todo este margen de aquí, ¿vale? La distancia que hay de esta línea a esta línea, lo vas a perder en forma de grasa porque tu cuerpo va a tirar de las energías, ¿vale? De las reservas que tiene, porque si tú comes 1500 y usas 2000, tu cuerpo de la grasa tiene que sacar 500 para poder seguir viviendo. Y eso es básicamente el déficit calórico. Luego explicaremos un concepto muy importante del déficit calórico y es cómo conseguirlo de manera efectiva. Puedes hacer un déficit calórico ya sea comiendo menos, ¿vale? Por ejemplo, te quitas alimentos, te quitas comida, entonces sería esto, ¿vale? Haces una línea aquí abajo, sería el déficit calórico, sería comer menos. La otra opción y la mejor y la que yo te recomiendo es hacer un entrenamiento de pesas, ¿vale? Cuando tú haces un entrenamiento, lo que va a pasar es que ya tu cuerpo no gasta 2000 al día, sino que tu cuerpo pasa a gastar 2500 calorías. Cuando tu cuerpo pasa a gastar 2500 calorías, entonces se crea el déficit calórico que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque tú gastas 2500 ahora, pero comes 2000, sigues comiendo igual. Es decir, si haces entrenamiento de pesas pero mantienes tu misma dieta, lo más interesante es que pierdes peso sin tener que hacer dieta. ¿Entiendes el punto? Siempre y cuando estés en déficit. Es decir, si tú comes 4000, por mucho que hagas 2500, no vas a estar en déficit. Es decir, tienes que comer menos, ¿vale? Pero lo interesante es que tú comiendo igual, vas a tener más, o sea, gastas más calorías, por lo cual todo esto de aquí es lo mismo que pasaba aquí, pues que tu cuerpo tira de las reservas de la grasa. Y esto es lo importante de que cada vez hagas más ejercicio para que esto suba, ¿vale? Vayamos a 3000 calorías al día sin dejar de comer. Es decir, puedes seguir comiendo lo que tú quieras. Es un concepto muy importante del déficit calórico. Por eso siempre aconsejo que el déficit calórico siempre lo hagas a partir de aumentar tus calorías, no de disminuir las calorías. Entonces, si tú aquí el problema que tiene de perder peso solamente haciendo dieta es que cada vez vas a necesitar comer menos. Es decir, si tú ahora necesitas comer 1500,
tu metabolismo se va a hacer más lento, y al tu metabolismo hacer más lento, ahora tu metabolismo va a ser de 1500 calorías, por lo cual vas a tener, tu nuevo metabolismo ahora es 1500 calorías, por lo cual vas a tener que comer ahora menos, tendrás que comer 1000 calorías, y cada vez tendrás que comer menos para seguir en déficit. Por eso no es interesante adelgazar solamente haciendo dieta, ¿entiendes? Entonces vamos a hablar, ahora que ya entiendes el concepto de déficit calórico, que es básicamente lo más importante que necesitas saber para el tema de cómo entender cómo pierdes peso. Esto es lo más importante. Ahora te voy a explicar cómo elegir los alimentos para que estés en ese déficit calórico sin pasar hambre, porque sí, se puede perder peso sin pasar hambre. Te voy a explicar cómo, ¿vale? Tenemos que elegir los alimentos que tengan menos densidad calórica, es decir, que los hagan que comamos más y engordemos menos. Y aquí vas a decir, pero Benjamín, esto es posible, esto es imposible, o sea, no puedes comer más y perder peso. Sí, sí se puede, siempre y cuando cambies los alimentos correctos, ¿vale? ¿Cómo elegir los alimentos correctos? Te voy a hacer una lista según lo que más debes comer a lo que menos debes comer, ¿vale? La típica pirámide que habéis visto, ¿no? Que es así, que es lo que más debes comer está abajo y lo que menos arriba. Pues yo te lo voy a hacer al revés, ¿vale? Entonces, confiemos en que este boli nos aguante, este rotulador, porque está un poco ya medio muerto. Pero bueno, vamos a ver si funciona, ¿vale? Si no, pues de voz, ya me entendéis. Vale, lo primero que vamos a buscar, porque tiene menor densidad calórica, lo que tenemos que buscar es aquí la menor densidad calórica, es decir, que tenga pocas calorías cada 100 gramos. Lo primero y más importante, aunque te lo ha dicho tu madre, ya te decía de pequeña, hija, tienes que comer más, ¿qué? ¿Más qué? Más verduras. Más verduras, sí, yo sé, buah, es que las verduras son aburridas. Sí, las verduras son aburridas siempre y cuando hayas comido un donut antes. Es decir, si te comes un donut, ahora cómete una zanahoria. No te va a gustar. Por eso es importante que acostumbres a tu paladar, que lo eduques y que aprendas a disfrutar de este tipo de cosas, porque realmente un tomate puede estar muy bueno y entra aquí. Cuando digo verduras me refiero a verduras y frutas, ¿vale? Entra en esta categoría verduras, voy a poner frutas también, ¿vale? Y frutas. Entra en esta categoría, ¿vale? Por ejemplo, cuando te comes un plátano está muy bueno, cuando te comes cualquier tipo de verdura te puede llegar a gustar, un calabacín, algo, te puede llegar a gustar, ¿vale? También es verdad que como según lo prepares, pues mira, pero realmente lo que necesitas para perder peso y no pasar hambre son las verduras. Las verduras tienen muchas propiedades muy buenas para perder peso. La primera de ellas es que tienen muy poquitas calorías, ¿vale? Es decir, que una berenjena, por ejemplo, ¿vale? Estoy haciéndolo un poquito a ojo, ¿vale? Luego lo buscáis. Una berenjena, ya no escribe esto, una berenjena, 100 gramos de berenjena, ¿vale? Puede tener unas 70 calorías. 100 gramos de berenjena puede tener 70 calorías. Ahora, una tableta de chocolate, la típica, no voy a decir marcas, pero una tableta de chocolate de estas que pone puro, que en realidad no es puro, tableta de chocolate, que suelen venir tabletas de 100 gramos, pueden tener más, yo creo que son 300, la última vez creo que lo vi, 380 calorías. Aquí es cuando entiendes el concepto de decirte que es importante que tenga menos calorías por cada 100 gramos. ¿Por qué? Porque una berenjena tiene 100 calorías, o sea 100 gramos, y tiene solo 70 calorías. En cambio, una tableta de chocolate tiene 100 gramos, estamos diciendo que tienen los mismos gramos, 100 gramos. Tiene más del triple de calorías que una berenjena. Entonces, como lo que queremos hacer nosotros es tener un déficit calórico, ¿cuál nos viene mejor? Evidentemente nos viene mejor elegir esto porque comiendo la misma cantidad tenemos menos calorías. ¿Entendéis el concepto? Espero que se esté viendo bien la pizarra, ¿no, verdad? Comiendo lo mismo, la misma cantidad, 100 gramos, ¿vale? Tenemos menos calorías en la berenjena y más calorías en la tableta de chocolate. Por eso es que te digo que se puede comer más, porque aquí tú podrías comer 300 gramos de berenjena, que ya te digo yo que 300 gramos de berenjena es mogollón y te quedarías saciadísimo, ¿vale? Y aún así, 7 por 3, 21, tendrías 210 calorías, ¿vale? 7 por 3, sí,
21, ¿vale? Entonces tendrías 210 calorías, aún así, aun comiendo el triple de gramos que una tableta de chocolate, no llegarías a las calorías que tiene una tableta de chocolate. Y yo no creo que sean 380, creo que incluso son 500 o así, o sea, creo que son más, ¿eh? Pero bueno, así a ojo más o menos. Luego lo podéis confirmar en los comentarios cuánto suele tener. Entonces, por eso es muy importante la densidad calórica y saber elegir alimentos. Esto es súper importante. Lo segundo que vamos a trabajar son, además de las verduras y las frutas, vamos a buscar que sean alimentos que tengan alto contenido en fibra, ¿vale? ¿Cómo buscamos esto? Voy a borrar aquí un momentito. Vale, los alimentos de alto contenido en fibra, ¿vale? Las verduras también tienen contenido en fibra, además de que son saciantes y además de que tienen muchísimas vitaminas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Alimentos que tengan alto contenido, ya no escribe nada esto, alto contenido en fibra, ¿vale? ¿Y por qué alto contenido en fibra? Tenemos que buscar esto. De todas formas, tienes que ir probando tú porque la fibra tarda mucho en digerirse y si tienes problemas de colon, irritación y todo esto te puede venir mal, incluso te puede dar gases, pero si no, es una de las cosas más importantes, ¿vale? La fibra. Si tú buscas fibra, alimentos con alto contenido en fibra, pueden ser cereales integrales de verdad, ¿vale? No los típicos de caja, de estos que te echas en la leche por la mañana, eso no son cereales integrales. Fibra más, que he dicho antes, agua, ¿vale? Si juntas fibra, espero que se esté viendo porque no sé si se ve, voy a acercarme un poquito a ver. Bueno, más o menos se lee, ¿vale? La fibra y agua hacen un conjunto muy bueno, muy importante, que es que crean una especie de pasta, ¿vale? Al crear esa especie de pasta, ¿vale? En el tracto digestivo, es decir, tú tienes tu tracto digestivo, ¿no? Vamos a descansar. Este rotulador nos cree. Tu tracto digestivo, ¿vale? Empieza por aquí, ¿no? Tú comes, luego va al estómago y del estómago pues tiene un tracto digestivo que es así más o menos y luego pues se expulsa, ¿verdad? Cuando vas al baño y eso. Entonces, la fibra y el agua, lo bueno que hace es que crea una pasta que pasa por el tracto digestivo de manera muy lenta. Va despacio, 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 por aquí. Entonces, esto es bueno para la digestión porque ayuda al intestino a absorber toda la cantidad de nutrientes, una mayor cantidad de nutrientes. Y además porque el hambre te da aquí, ¿sabes? El hambre es en el estómago cuando ya el alimento ha pasado por todo el tracto digestivo y se ha digerido. Entonces es cuando viene el hambre. Entonces lo que nos interesa es que cuanto más tarde el alimento en pasar por tracto digestivo, más tarde vas a tener hambre. En cambio, si comes alimentos altos en azúcar o harinas refinadas, altos en azúcar básicamente, ¿vale? Que son simples, lo que va a pasar es que se va a digerir súper rápido y enseguida vas a tener hambre de nuevo. Por eso es interesante buscar agua y fibra. Y ahora dices, ¿cómo saco yo agua y fibra? ¿O dónde está el agua y la fibra? El agua y la fibra, volvemos a lo de arriba, está, mi querido amigo, mi querida amiga, en las verduras y en la fruta. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Por qué? Porque una berenjena es muy grande. El mejor ejemplo es la sandía, ¿vale? La sandía es muy grande, pero básicamente es todo agua y todo fibra, ¿entiendes? Por eso también no tienes que hacer zumos de naranjas, por ejemplo, porque si tú haces zumo de naranja le estás quitando la fibra y te estás quedando con el azúcar y el agua. Y esto hace que te perjudique mucho a la hora de poder conseguir saciedad en el estómago y te sube los niveles de azúcar. Entonces es muy importante que trabajemos con estas dos cosas, con las verduras y las frutas. La naranja, por ejemplo, tiene un montón de agua, tiene un montón de azúcar, tiene azúcar y tiene fibra. Pero esa es buena porque ese azúcar no es una azúcar disuelta, sino que tiene fibra y agua, ¿vale? Que contiene ese azúcar dentro y es buena para tu salud. Entonces, esto es lo principal que tienes que buscar. El segundo alimento que yo pondría aquí serían las proteínas, ¿vale? Ya no escribe nada este boli. Proteínas, espero que se vea algo al menos. Bueno, ya me escuchas. Proteínas, ¿vale?
Las proteínas son súper esenciales a la hora de perder peso. ¿Por qué? Porque tienen bastantes factores interesantes. Lo primero es que no tienen demasiadas calorías, ¿vale? Lo segundo es que son alimentos que te nutren bastante bien. Con proteínas me refiero a de origen animal, puedes tener pollo, ¿vale? Puedes tener carne blanca, carne roja, puedes tener huevos, ¿vale? Leche. Estos serían los de más o menos pescado también, ¿vale? De origen animal. De origen vegetal se suele trabajar con soja, ¿vale? Soja, también alguien lo suele meter legumbres también, ¿vale? Pues también puedes poner quinoa y ese tipo de cosas que tienen alto contenido en proteína, ¿vale? Entonces, ¿por qué son interesantes las proteínas? Básicamente son interesantes porque son bastante saciantes, como la fibra que hemos estado hablando, porque nos aportan bastantes nutrientes y porque nos ayudan a generar y a reparar los tejidos musculares. Sobre todo si estás haciendo ejercicio, entrenamiento de pesas, flexiones, sentadillas, ese tipo de cosas, las proteínas son lo más indicado porque te van a ayudar a reparar y a generar nueva masa muscular. Y como te he dicho al principio del vídeo, cuanta más masa muscular tengas, más calorías vas a quemar, por lo cual vas a perder peso antes. Entonces, esto sería como segundo lo más importante para comer, ¿vale? Recuerda, tener proteína de origen animal o vegetal, lo que tú quieras, pero que sea buena, ¿vale? Que no sea la típica carne molida con un montón de grasa, porque eso no te va a ayudar, entonces es importante. Ahora, otra cosa también que te va a ayudar mucho son los hidratos de carbono, ¿vale? Primero teníamos las verduras. Luego, ya no escribe nada, verduras, luego tenemos las proteínas y luego tenemos los hidratos de carbono, ¿vale? Aquí estamos comparando macronutrientes con otro tipo, pero no, para que lo entiendas un poco, ¿vale? Para que lo entiendas bien. Ese sería esto. Ahora nos vamos a ir con los hidratos de carbono. Dentro de los hidratos tendrías dos tipos de hidratos, ¿vale? Los simples, tendría los hidratos simples, que ahora te explico cuál es la diferencia, y los complejos, pero ya te voy diciendo que lo más importante para nosotros sería elegir complejos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que elegir hidratos complejos? Los hidratos básicamente tienen unas cadenas moleculares muy largas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce la digestión? La digestión lo que tiene que hacer es que dentro de esas cadenas moleculares se van a ir rompiendo, ¿vale? Entonces se van rompiendo esos enlaces y al romperse esos enlaces, tú imagínate ahora mismo en tu cabeza una cadena, ¿vale? Muy larga y enrollada con otra cadena por fuera y enrollada otra vez con otra cadena por fuera, ¿vale? Lo típico trenza que haces así tres, pues eso pero con cadenas. Ahora lo que tienes que hacer es romper esa cadena. Esa cadena, romperla, te cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Imagínate, tres cadenas largas enrolladas en trenzas y ahora tienes que romper eso. Entonces tienes que tener mucho esfuerzo para poder romper esa cadena. Pues lo mismo pasa con el cuerpo, ¿vale? Cuando esa entra en el cuerpo necesita gastar mucha energía para digerir estos alimentos, para digerir esas cadenas. Y eso es bueno, ¿vale? También por lo que viene al principio del todo, por el tracto digestivo, porque cuanto más tarde en digerirse, menos sensación de hambre, más saciedad, por lo cual comes menos en el día, ¿entiendes? Esto es los complejos. Los complejos son todos los cereales que sean integrales. Todo lo que sea, por ejemplo, arroz integral, pasta integral, todo este tipo de cosas. También entrarían las legumbres, también entraría pues el trigo integral, todo este tipo de cosas que sean integrales, ¿vale? La harina integral, de verdad, no consalvado, la avena, por ejemplo, la quinoa, todo ese tipo de cosas entrarían aquí. Y estos son muy interesantes porque si juntas lo que te he dicho de las verduras, que tienen pocas calorías, más juntas los hidratos que te he dicho ahora, que tienen mucha saciedad y te tardan en digerirse, más juntas proteínas que te he dicho antes, que tienen mucha saciedad y tardan en digerirse, te formas un plato que tarda en digerirse, por lo cual tienes menos hambre, por lo cual también estás metiendo menos calorías durante el día al comer menos veces y también estás comiendo menos calorías porque estás comiendo verduras que tienen menos calorías. No sé si me sigues hasta aquí, espero que sigas todavía en el vídeo. Sé que es complejo, sé que es difícil y estoy intentando sacar
lo máximo para que tú puedas estructurar tu plato. Al final del vídeo te voy a decir cómo se estructura el plato con todo lo que hemos aprendido, pero yo quería que te quede todo esto claro. Bien, ahora vamos a mirar lo que son las grasas. Las grasas son también súper importantes. Hay que comer grasas. Sí, hay que comer grasas. No, grasa, si como grasa, engordo y acumulo grasa. No, si comes grasa, no acumulas grasa. Acumulas grasa cuando tienes un superávit calórico, es decir, cuando comes más de lo que gastas. Las grasas es verdad que tienen que ser buenas, de un buen origen. Las mejores grasas las encuentras en el aceite de oliva. El aceite de oliva es súper bueno para tener una buena fuente de grasas. También, por ejemplo, en el aguacate, ¿vale? También tendría un buen aporte de grasas de buen origen, ¿vale? Entonces, lo que son las malas son las grasas trans, es decir, todo eso que viene de grasas vegetales, aceite de palma, todo eso se utiliza, las grasas básicamente en la industria se utilizan para darle volumen al producto, es decir, por ejemplo, ¿por qué una magdalena es tan grande o por qué una napolitana es tan grande? Porque estás mezclando grasa, que la grasa cuando se pone en frío lo que hace es que ocupa mucho volumen. También las grasas tienen un problema, ¿vale? No hay que abusar muchas, hay que comer lo suficiente, pero no hay que abusar. ¿Por qué? Porque las grasas tienen 9 kilocalorías por cada gramo. Es decir, si yo como 100 gramos imagínate, de aceite de oliva, estoy metiendo 900 calorías. Esto es muchísimas calorías, ¿vale? Entonces, el aceite de oliva siempre sin pasarse, echar 5 o 10 gramos, una cucharadita a la ensalada para que esté buena y para que nos ayude, pero sin pasarse, sin meter 100 gramos de grasas, porque es una locura. Y ahora sí, si sigues todavía aquí, te voy a pasar a tu regalo final y te voy a explicar cómo debes estructurar tu menú ahora que ya sabes todo este concepto. Espero haber sido claro, espero haberte esclarecido las cosas, haberte ayudado, porque era mi principal motivación en este vídeo, que te quede todo claro y que puedas aprender a hacerte tu plato, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, vamos a ver si todavía escribe esto, como hemos dicho, vamos a mirar nuestro plato y esto te sirve para el desayuno, para la comida y para la cena, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos dicho antes? Que lo más importante que tenemos que comer ahora, la mayor cantidad que era, exacto, verduras, ¿vale? Verduras. Esto es súper importante, el 50% de tu plato deben ser verduras. Lo más importante, segundo que hemos dicho, eran eso es, proteínas. 25% de tu plato, proteínas. Y aquí podemos dividir esto en una porción pequeña, ¿vale? Para sacar lo que te he dicho antes. Aquí tendrías como un 10% de grasas, ¿vale? De grasas. Y el otro restante, que sería el 15% del plato, serían los hidratos. Muy bien, hidratos. Y así, de esta manera, tendrías tu buena combinación de plato. Tendrías que el 50% del plato serían verduras, por lo cual tienes muy poquitas calorías. El otro porcentaje, el 25%, serían proteínas que te van a ayudar a generar masa muscular y además te va a ayudar a un montón de cosas como el crecimiento del pelo, como la mejora de las uñas y este tipo de cosas. Y también son saciantes. Y luego tendrían los hidratos de carbono, que intenta coger complejos, un 15%, porque sí, porque estos dos tienen más calorías que las verduras. Y las grasas, muy poquito, ¿vale? Un 10%, 1 gramo por cada kilo de peso. Si pesas 70 gramos, si pesas 70 kilos, tienes que tomar por lo menos 70 gramos de grasa. Es decir, ¿vale? Para que funcione todo el cuerpo de manera correcta. Y esto sería cómo debería lucir tu plato. Y si sigues hasta aquí en el vídeo, te he dejado abajo en la caja de descripción un regalo de esto explicado de manera sencilla con 10 recetas siguiendo este patrón. Lo tienes en la descripción y en el primer comentario. Es totalmente gratis, te lo he dejado ahí para que te lo descargues. Y ahora te voy a explicar ejemplos de esto, ¿vale? ¿Cómo puedo bajar esto a tierra? Un ejemplo sería acelgas, patatas, chorrito de aceite y, por ejemplo, una carne de pollo, pescado, huevo, lo que tú quieras, ¿vale? Eso sería un plato, por ejemplo. Desayuno. El desayuno lo que puedo hacer, por ejemplo, es meter una fruta, ¿vale? Un plátano, por ejemplo,
meter proteína, que sería, pues puedes poner una lata de atún, jamón de pavo, lo que tú busques, o sea, fiambre de pavo, por ejemplo, con una rebanada de pan y a lo mejor un chorritín de aceite. Y ya tienes tu desayuno hecho, ¿vale? Por ejemplo, el típico pan con tomate, pues tienes hidratos con el pan, tienes verduras con el tomate, ¿vale? Y habría que ponerle pues un poquito de atún, por ejemplo, a ese pan con tomate, o un poquito de jamón, que tendrías ya con el jamón las proteínas y las grasas, y tendrías todo el plato ya estructurado. También, por ejemplo, otra comida, otra cena podría ser las típicas patatas, ¿vale? Podrías poner patatas al horno, con pescado al horno, con brócoli al horno, y ya tendrías todo, verduras, patatas, hidratos y proteínas. Y así de sencillo harías tu plato para cenar, comer, desayunar con esta estructura y ya lo tendrías, fácil y rápido. Enhorabuena por haberte quedado hasta aquí, solamente por haberte quedado hasta aquí en este trozo del vídeo, al final del vídeo. Ya te he dado toda la información solamente con esto, aplicándolo ya hoy mismo, porque ya te he dicho que es fácil de aplicar. Además, si te puedes descargar el recetario y lo tienes ahí gratis, ya podrás empezar a perder peso. Pruébalo y ya verás que es súper sencillo de hacer. Nada más, darte la enhorabuena por haber estado hasta aquí, por apostar por tu salud. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien. Adiós.